Ahora sinceramente diría que creo que la clave para toda persona que emprenda, hago lo que me gusta, por así decirlo. O sea, a mí lo que más me mola es grabar vídeos. O sea, estar delante de la cámara y contar lo suyo, sobre todo vídeo largo, más que un reel que al final no se me ve comer tanto. Sí. Entonces es un poco lo que doy prioridad. Hay gente que dice, joder, es que no haces un poco las reseñas tan elaboradas como antes, pero también te digo, pues, hago lo que me gusta, pero también obviamente miro que a la gente le vaya... Al final vimos un poco de los números, ¿sabes? O sea, yo quiero que al final los vídeos me vea mucha gente. Hay muchos restaurantes que no grabo y me gustaría, porque sé que tenía menos acogida. Ya lo haré en el futuro, ¿sabes? Vale, me gustaría saber, antes de comenzar en redes sociales, en tu canal de Cenando con Pablo, ¿qué hacías? ¿Qué era de ti? ¿Qué era de tu vida? Yo me dedico al mundo de las discotecas, al mundo del ocio nocturno. He estado trabajando en discotecas, bueno, empecé con unos 16, 17 más o menos en las sesiones light, la de para niños de 14 y 18 incluidos, y poco a poco fui pivotando lo que es a la noche, que estuve con ello hasta que empezó la pandemia. Pero sí que es cierto que he llegado a tener un momento en el que estaban tanto Cenando con Pablo como lo que es la noche de manera simultánea, pero al final opté por lo que más me llena, me hace feliz y no me implica trasnochar. Empiezas en YouTube, Sí. te gastas dinero en equipo. Efectivamente, sí, porque al final no graba con móvil. Lleva con una cámara Sony, la A6400, pillé también objetivo, el micrófono, el trípode, la funda para llevar todo y te diría que eso llama. Luego obviamente la edición. Yo jamás he editado un vídeo de los de YouTube. Si unos cortos para redes sociales, sí. Entonces, claro, al final es un dinero considerable. Al final yo me acuerdo de los primeros vídeos pagaba 120, 150 euros por vídeo y tenía el gasto del restaurante, que en mi caso no es grabar un vídeo siempre en casa, y estos ingresos, ¿sabes? Pero bueno, al final es confiar en ti. Pero sí es cierto que no sé cuánto exactamente me gasto en hoteles, en aviones, en gasolina o en restaurantes. Y te voy a decir una cosa que te parece un poco cafre, y sobre todo los que sepan de finanzas y economía decir, no, estás loco, pero también se ve muy bien la ignorancia. Sí. Afortunadamente tengo una situación que es que voy a un restaurante y me da exactamente igual que me cueste los platos 80 que 160, porque no voy burando siempre la pela de decir, joder, este vídeo, la edición me cuesta tanto, venía hasta aquí el vídeo tal. O sea, si con el vídeo pierdo dinero es que me da igual, porque al final creo que son semillas que en el futuro van a germinar y no todo, al final disfrutar, que la gente lo vea. A lo mejor gracias a ese vídeo mucha gente te conoce y luego va a haber otros, con lo cual creo que tener una visión más allá, no estar ahí. Es que yo he sitios colaborando que es que dan mil vueltas, sitios que me he gastado a lo mejor 200 euros pagando y me han gustado. O sea, al final, creo que al final las colaboraciones están como muy mal vistas, pero lo que se debería juzgar es cómo es la actitud y la credibilidad de una persona, no si hace tal o cual. Voy a poner ejemplo como esto. Nos quejamos de las colaboraciones, imagínate el sector foodie, que hace poco había una polémica, pero Coches.net te ponen luego el Lamborghini, el Aventador no sé qué tal, y no han comprado ese Lamborghini, se lo han dejado. Y en el vídeo dicen cosas malas, ¿sabes? Dudo de la credibilidad de ellos, o sea... Al mes, ¿cuánto puedes estar ganando y cuánto te puede estar quitando Hacienda más o menos al año? O bueno, como de este año no lo sé, del pasado sé que pago un 36% de impuestos. O sea que, y este año no sé a cuánto llegará, digo, no me he puesto a mirarlo. Facturo mucho, pero también meto muchos gastos. Y no sé, te puedo decir a lo mejor que estaré facturando al mes. ¿Puedes dar una no me importa, sí, échale a lo mejor entre. Es que cambia mucho, ¿sabes? Porque. Sí, según el mes. Es decir, al final, para que sea un poquillo lineal, te voy a decir unos 15 más o menos. Sobre todo, lo más importante es hacer todo con pasión. Yo siempre digo, Cenando con Pablo es X, pero podría ser 2 o 3 veces X si me dedicase a ser siempre un chicote, por ejemplo, entrar en cocinas, ir a los peores restaurantes, ganaría más dinero, tenía mejores números, pues no me haría feliz. Entonces creo que la clave para que algo sea sostenible del tiempo, laboralmente hablando, es que tengas pasión. Yo a día de hoy hago lo que me gusta y si mañana no me gusta, le daré la vuelta para encontrar que me mole, pero lo fundamental, si haces las cosas de gana, tienes los días contados.